Querido Padre Dios, en esta hermosa tarde, llena de luz, de tu resplandor, Señor, porque todo refleja tu gloria. Te doy gracias, Señor, por cada oportunidad que tú nos das como hijos tuyos de poder compartir, Señor, ser instrumentos en tus manos para poder llevar a cabo, Señor, la misión que nos has encomendado, de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra, Señor, de llevar a cabo el evangelio, las buenas nuevas de salvación para aquellos, Señor, que no han conocido de ti. Yo te pido que este día, Padre, sea un día diferente a los otros, donde tu poder se manifieste y pueda introducirse, Señor, a aquellos corazones que aún no han querido, mi Dios de los cielos, rendirse a ti. Tú puedas, Padre Celestial, poner esa palabra, esa semilla de vida, Señor, y que empiece, Padre, a germinar dentro de muchos corazones, Señor, que necesitan de ti, que necesitan del amor tuyo, porque, Padre, nada puede saciar nuestro corazón sino solamente tú. En esta tarde, mi Dios, ilumina nuestro ser interior, nuestro ser exterior, y que estemos capacitados en este momento, Señor, para poder, mi Dios de los cielos, adquirir entendimiento en tu verdad. Gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa tarde. Dios es bueno. Él siempre quiere darnos una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, pero no solamente eso, sino su palabra lleva algo especial, que es la vida misma de Él, introduciéndose a nuestras vidas. Y en esta hora yo quiero hablar de lo que dice el Salmo 1, y vamos a ver si realmente nosotros tenemos esas características de lo que habla aquí, porque estos eran hombres conforme al corazón de Dios. Los salmos nos reflejan el corazón de Dios hacia la humanidad y nos habla para que nosotros podamos adquirir su misma esencia dentro de nosotros. Y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay dos tipos de hombre que nos habla su palabra aquí en este primer salmo, porque después habla de los malos, pero yo no quiero hablar hoy de los malos, sino que quiero hablar del dichoso, del satisfecho, de que el que tiene un corazón satisfecho. Y el salmista era bien específico, porque dice que aquel que es bienaventurado, aquel que es verdaderamente hijo de Dios, porque la palabra de Dios, siempre les he dicho que en Romanos dice que la creación misma está esperando que los verdaderos hijos de Dios se manifiesten en esta tierra, porque ellos mismos, o sea, la misma creación fue llevada a esclavitud por causa del pecado del hombre, mas ahora nosotros tenemos salvación en Cristo Jesús. Y hay hombres que realmente han llevado a cabo lo que Dios ha pedido, y así como usted y como yo, podemos nosotros llegar a ser como este tipo de siervos que lo dieron todo por causa del Señor. Entonces dice, ¿quién es el aventurado? ¿Quién es el justo? Porque habla de un justo. Y nosotros no somos justos por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo, porque el que pagó el precio fue Él y nos justificó a nosotros ante el juez supremo, que es nuestro Padre Celestial. Cristo se presentó ante Él pagando toda deuda, llevando en sacrificio vivo su cuerpo, el cual nosotros debíamos de pagar ese precio, porque nosotros merecíamos morir. Pero Cristo dijo no, y el Padre dijo, no me despojo
de la vida. Y la vida del Padre era el Hijo. Y entregó al Hijo por rescate de usted y de mí. Entonces hoy dice, en el 1:3 dice, será como, desde el 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su palabra está su delicia. Se deleita en la palabra de Dios. Y algo que escuchaba era que una ley es una orden. Y este bienaventurado se deleita en las órdenes que ha dejado el Señor en esta tierra para sus hijos verdaderos. Entonces este varón o esta varona se deleita, ¿qué dice? En su palabra, la medita de día y de noche. Y entonces cuando medita la palabra de Dios, empieza a haber un cambio dentro de su ser. Empieza aquello que no era transparente a hacerse transparente en su vida. Empieza a cambiar, que si había temor, el temor se va. Porque ahora esta persona se deleita en su verdad, se deleita en Jesús mismo, lo hace muy suyo, lo hace de esta palabra una esencia que cambia todo su ser. ¿Y quiénes son esos varones? Podemos nosotros hoy hablar acerca de estos varones de la Biblia que hicieron el cambio, que hicieron la diferencia entre el resto de los demás. Y vamos a ir a Daniel, a su capítulo 1 y su versículo 1, donde habla de estos varones. Mire, vamos a hablar del reino de Dios, lo que Dios quiere de usted y de mí. Y dice, aquí habla de un rey pagano, Nabucodonosor, pero con exigencias. Y nuestro Dios, Él dice que de lo vil y menospreciado, Él nos sacó para avergonzar a los sabios. Pero en sí, el Señor, cuando nos saca de lo vil y menospreciado, nos capacita para poder nosotros ser príncipes de su pueblo, ser sacerdotes de su reino. Porque lo dice el apóstol Pedro en su carta allí, donde dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Nos llamó a su reino, pero no cualquier persona entra al reino de Dios, como le dijo Jesús a Nicodemo. Puedes ver, si creyeres verás el reino, pero si quieres entrar al reino de Dios, debes de, ¿qué dice? De nacer de nuevo, y nacer del agua y del Espíritu, nacer de la palabra. Y aquel bienaventurado es el que se deleita en la palabra. Ese es el nacido de nuevo, el que nace de la verdad, el que nace del verbo, el que nace de Jesús. Y del Espíritu le dijo Jesús a sus discípulos, a Nicodemo, le dijo, el que naciere del agua y del Espíritu podrá entrar al reino de Dios. ¿Y quiénes podían entrar al reino de Nabucodonosor después de que él sitió a Israel? Y dice la palabra de Dios, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, o sea que este era el rey en este momento en Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Usted sabe qué es sitiar? O sea que la redondeó, la tomó. ¿Puso qué? Gente cuidando, no cuidando, sino que sí cuidando de que nadie saliera ni nadie entrara de Jerusalén. Y al sitiar una ciudad, sucede algo donde si no pueden entrar y no pueden salir. Ustedes saben de que muchos tenían que hacer su comercio fuera de la ciudad. Y cuando una ciudad estaba sitiada, ya no había comercio.
ya no había ingreso. Entonces empezó a sufrir Jerusalén, pero continuemos, ahí dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. O sea que Dios entregó al rey de Judá, al rey Nabucodonosor, y dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra, dice, de Sinar a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. O sea, que trajese lo mejor. Que trajera del linaje real. El rey Nabucodonosor quería tener gente capacitada, gente apta, gente inteligente en su reino. Y mandó a Aspenaz, que era rey de los eunucos, le dijo, ve y trae a lo mejor de Israel. Trae a los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos, y no pidió grandes hombres mayores, sino que pidió jóvenes, y dijo, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Idóneos. Cuando Dios creó, hizo la creación, y luego hizo al hombre al sexto día para que el hombre se enseñoreara de lo que él había hecho con su palabra. Él creó los animales del cielo, del campo, de las aguas, hizo la expansión de las aguas, hizo salir la tierra y hizo salir la hierba, porque si no hubiese salido la hierba, ¿qué comerían los animalitos? O sea que todo lo hizo perfecto, y por eso él dice que todo era bueno. Y decidió crear ahora en el sexto día al hombre, para que el hombre empezara a señorear de lo que Dios había hecho en el huerto del Edén. Porque el deseo del corazón de Dios era que el hombre gobernase aquello que Dios había hecho. Dios le había dado autoridad, le había dado gobierno, mas sin embargo el hombre, por su codicia y su avaricia, que aún continúa hasta este tiempo, decayó, y decayó a lo peor, porque a través de la desobediencia de Adán y Eva vino la muerte, vino la enfermedad, vino la pobreza. Pero ahora nuestro Dios quiere entablar nuevamente una relación con nosotros, pero a tal grado de que nosotros seamos personas íntegras. Entonces, al hacer al hombre, vio Dios que todo era bueno, pero que el hombre estaba solo, y decidió crearle a la varona, a la hembra, pero dice, le haré ayuda idónea. ¿Qué fue lo que el rey Nabucodonosor exigió de los jóvenes que serían traídos de Israel para su palacio? Oh, muchachos, o sea, jóvenes que fueran inteligentes, que no tuvieran ninguna tacha, y aparte dice que fueran idóneos. Idóneos. Y yo busqué en el diccionario, la palabra idónea es sinónimo de apto. O sea que Nabucodonosor quería príncipes aptos, capaces, habilidosos, eficientes, dispuestos, inteligentes, para poder estar en su reino. Dios escogió a la mujer, y no voy a hablar de eso hoy.
la hizo apta, la hizo inteligente para estar a la par de su marido. O sea que le dio capacidades muy especiales, porque de otra manera el rey aquí Nabucodonosor no quería gente incompetente, no quería gente que no fuera apta para lo que él iba a necesitar en su reino, aunque no fuera de su nación. Él quería gente eficiente. Entonces, realmente, si un rey Nabucodonosor, un rey pagano, requiere de todo esto, nuestro Padre requiere de esto también. Pero quizás nosotros hemos venido de manera diferente, no como estos jóvenes que era Daniel. Y ahí mismo dice, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron los que fueron llevados al rey Nabucodonosor. Estos jóvenes eran idóneos a su Dios. Estos jóvenes sabían dónde estaban establecidos, porque cuando se les da la comida, ellos piden lo que ellos están acostumbrados a comer y no quieren comer de la misma comida del rey, porque eran no solo hombres idóneos, jóvenes idóneos a Dios, al Padre. Ellos eran bien íntegros. Ellos sabían cuál era su base, cuál era su solidez. Y habían visto cómo Nabucodonosor había sitiado su nación y todo lo que había acontecido. Pero esto no atemorizó a estos jóvenes a pedir sus exigencias basados a la fe de la cual ellos tenían en Dios. Hoy Dios requiere hombres y mujeres de fe, pero no una fe que flaquea en momentos difíciles, sino de una fe que se acrecienta aún en los momentos difíciles, continúan creyendo y que ellos mismos han entregado su vida a esa fe, han abrazado la fe. Como Dios quiere hoy que nosotros abracemos la fe en Cristo, y abrazarla es abrazarlo a Él y tomarnos de Él y no de las circunstancias que nos rodean, porque nosotros somos aptos para lo que ven nuestros ojos. Decía alguien, yo no suelto esto si no tengo todavía agarrado aquello. O sea que nos movemos basado a nuestro ser natural, pero el hombre espiritual ya no se mueve en su ser natural, sino que se mueve en su ser espiritual, porque ha abrazado a Cristo, porque ha abrazado la ley, porque se deleita de día y de noche estando en la misma presencia de Dios mismo. Y es lo que Dios quiere hoy de usted y de mí, que seamos como estos jóvenes, que eran aptos, capaces, inteligentes, que mantenían su fe, no importando su vida la habían hecho a un lado, pero habían puesto la vida de Cristo por delante de ellos. ¿Será que habrá algún hombre y alguna mujer que haga esto en este tiempo? Que ponga su fe al frente, que ponga a Cristo, la vida de Cristo al frente y haga a un lado su vida. ¿Habrá un hombre capaz? ¿Habrá una mujer capaz de ser como estos jóvenes que estaban tan aferrados a lo suyo, aferrados a ese Dios de gloria que no les intimidaba nada, mas sin embargo a nosotros nos intimida todo? Si tenemos que salir, Dios dice, ve a tal lugar. Nos intimida que cómo va a ser ese lugar, cómo nos va a ir en ese lugar. Todo nos intimida.
nos entregan la obra en nuestras manos y tenemos temor de que no podamos suplir a nuestra familia, nos aferramos a lo material, pero no hemos abrazado la fe. Ese es el hombre y la mujer que Dios requiere en este tiempo. ¿Podremos nosotros ser como Daniel? ¿Podemos nosotros ser como Ananías, como Misael y como Azarías? ¿Podemos poner nosotros al frente a Dios antes que nuestros propios beneficios? Nosotros muchas veces ponemos nuestros beneficios por delante y nunca ponemos los de Dios. Y dice allí en el capítulo 3 y su versículo 12 que el rey Nabucodonosor había dado una orden de que todo hombre al sonido de la trompeta, al sonido del arpa, del tamboril, de la bocina, de la zampoña, de todo instrumento de música se inclinaran ante el Dios de él. Y el que no lo hiciera iba a ser metido en un horno de fuego. ¿Por qué? Porque había gente envidiosa que conocía la fe de estos israelitas. Hoy Dios reclama mujeres y hombres de esta calidad. ¿Será que estamos preparados nosotros para que vengan tiempos como estos y que nosotros podamos renunciarnos a nosotros mismos y poner delante a Cristo? Dios hoy nos habla porque eso es lo que Dios quiere y dice, cuando el rey Nabucodonosor dio este decreto, dice ahí en el 3:12, llegaron estos que eran envidiosos, egoístas, orgullosos, que querían que el rey se deshiciera de estos jóvenes, mas sin embargo la mano de Dios estaba con ellos porque a Dios le había placido llevarlos al palacio. Porque Dios se mueve de manera misteriosa y nos pone en lugares estratégicos para que nosotros podamos llevar el evangelio de Jesús. Dios nos prepara, tenemos que estar preparados para lo que venga a nuestra vida. Y Dios nos ha capacitado y dice que llegaron estos hombres y le dijeron al rey, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. O sea que el rey Nabucodonosor les había cambiado el nombre. Estos varones, oh rey, ¿no te han respetado? ¿No adoran tus dioses? ¿Ni adoran la estatua de oro que has levantado? Entonces Nabucodonosor dijo con ira, o sea que se llenó el corazón de Nabucodonosor de ira y de enojo, dice, y pidió que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nabucodonosor se sentía Dios. Creía que él era el único, que no había otro con gran poder como él. Y les dice, ¿creen ustedes que pueda haber un Dios que los pueda librar de mi mano? Pero había un Dios mayor
que Nabucodonosor, y ese se llama el Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, el que reina por siempre y para siempre, y que tiene a su Hijo sentado a su diestra, y que ha enviado a su Santo Espíritu para que nos capacite para ser hombres y mujeres de este tipo, de esta fortaleza. Y contestaron Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey diciendo: ¿no es necesario que te respondamos sobre este asunto? Miren, ellos eran hombres valerosos, valientes, no temían, no tenían temor, porque la verdad estaba delante de ellos. Hoy Dios quiere que la verdad esté delante de nosotros, que nos dé el valor suficiente para poder vencer todo lo que viene en contra del reino de Dios. Y les dicen ellos: ¿no es necesario que te respondamos sobre este asunto? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué convicción! Dios quiere hombres y mujeres con convicción, y nos podrá librar del horno de fuego, y nos va a librar de tu mano. No tenían miedo, eran valientes, esforzados, con convicción. ¿Habrá convicción en nosotros acerca de la palabra de verdad? Dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si Dios no nos librara del horno de fuego, no creas que nosotros nos vamos a doblegar ante tu estatua. ¡Qué valentía! Es cuando la verdad está en el corazón nuestro. Es cuando nuestra fortaleza es Dios mismo. No es decir por decir, sino que es actuar. No es hablar porque no son simples palabras, sino que debe ser verdadera convicción en Dios. Y fue Dios el que los libró, porque si vemos más adelante cuando los lanza al horno de fuego, no solo aparece Sadrach, Mesach y Abednego, sino que ahora aparece un cuarto personaje dentro del horno de fuego. ¿Quién es el que te cuida? ¿Quién es el que nos guarda? Es Dios mismo quien está alrededor nuestro, la verdad. Por eso dice que bienaventurado aquel varón que se deleita en la palabra de Dios de día y de noche. El salmista lo dice, porque los salmistas sabían la convicción que tenían acerca de Dios en sus vidas. Y estos jóvenes nos dan un ejemplo de convicción. Nos dan un ejemplo de deleitarnos en Dios y de poner bases sólidas en su verdad. Porque su verdad es nuestra retaguardia, es nuestro escudo, es nuestro sol de justicia, es nuestra esperanza de gloria. Hoy Dios quiere que tú y yo empecemos a caminar en ese sentido espiritual como caminó Daniel, como caminaron sus compañeros, con una fe firme, sin titubear, porque nosotros titubeamos todavía, creemos tener la fe, pero cuando enfrentamos las dificultades nos desvanecemos. Pero Dios quiere que tú y yo hoy tomemos su palabra de verdad y la hagamos nuestra. Y sabremos que quien nos defiende, que quien está con nosotros en todo tiempo es Él. Cierre sus ojos en esta tarde, querido Padre Dios.
Queremos ser dichosos, satisfechos, Señor, de que nos deleitamos en tu verdad, que tu verdad es nuestra delicia. Y que en ella, Señor, meditamos de día y de noche, y como dice el salmista, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, y nuestra hoja no caerá, y dará su fruto a su tiempo, y todo lo que emprenda prosperará, porque el Señor está con él, porque el Señor camina con él, porque el Señor duerme con él. Por eso dice su palabra: el sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. No habrá, mi Dios, nada que me canse, porque yo estaré en el reposo de mi Señor, tanto de día como de noche, porque Él guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por traer convicción a nuestro corazón. Llénanos de esa convicción y de esa gracia bendita, Señor. Te alabamos, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde, y que podamos llegar a ser como estos jóvenes, con convicción, tomados de la verdad, asidos de la verdad. Gracias, Señor, gracias. Que tenga una buena tarde.